Hace rato nuestro hermano Moisés nos recordaba el versículo a memorizar de este tiempo, ¿verdad? Este año queremos hablar acerca del avivamiento en nuestra iglesia. Hemos tocado temas con relación a esto, relación al avivamiento, avivarnos, tener una vida avivada, ser una iglesia avivada, ¿verdad? Y sé que en el trayecto de lograr esto no es fácil, hermanos. No es fácil avivarnos, no es fácil, ¿por qué? Porque hay un enemigo que está ahí, ¿verdad? Hay un enemigo y eso no podemos olvidarlo. Hay un enemigo allí que va a querer interponerse en nuestro avivamiento, en nuestro desarrollo para la honra y gloria de nuestro Dios. Pero recordemos el versículo, hermanos, ya lo tenemos, ¿verdad? Ya escuché a varios decirlo, el versículo de Habacuc capítulo 3, versículo 2. ¿Quién lo sabe ya de memoria? Sí, a ver, los que lo saben de memoria, pónganse de pie. Adelante, a ver. Va a haber un premio, en el cielo. Solamente, miren, 5 los condenan a todos los demás, hermanos. Es como cuando el diluvio, ¿verdad? Vamos a aprenderlo. Vamos, ahí ustedes puestos de pie, ayúdenme a decirlo bien fuerte. ¿Qué dice? Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Qué bendición, hermano. Así que les animo a los demás a que puedan aprenderlo de memoria. Es un gran versículo. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Durante estos meses que llevamos del año, que son prácticamente 2 meses, ¿verdad? Ahorita estamos arrancando ya el tercer mes, primer domingo del tercer mes del año. En los 2 primeros, hermanos, estuvimos hablando acerca de la necesidad del avivamiento, la necesidad del Espíritu Santo, ¿verdad? Para ayudarnos a desarrollar las cosas que Dios quiere, las cosas que Dios ha establecido en su palabra y quiere que nosotros, sus hijos, las llevemos a la práctica. Hemos visto diferentes temas a lo largo de estos 2 meses primeros. Pero este mes, hermanos, yo quiero tomar este mes para hablar acerca de nuestra familia. Necesitamos un avivamiento familiar, ¿verdad? Todo debe ser integral. No puede haber una iglesia avivada con familias muertas. No puede, sería una incongruencia. Queremos ver una iglesia avivada, deben haber familias avivadas en el Señor. Familias que estén buscando el rostro de Dios, familias que estén viviendo bajo la voluntad perfecta de nuestro Dios. Necesitamos familias así, necesitamos familias que hagan una gran diferencia en esta generación, en este mundo. Necesitamos. Y así que, hermanos, en este mes de marzo quiero tomar un tiempo con ustedes para hablar acerca de lo que Dios quiere de nuestras familias. Y que con la ayuda de Dios, al terminar este mes, realmente podamos hacer una evaluación de lo que es nuestra familia y calificar nuestra familia. Ahora, calificarla objetivamente, ¿no? Hace rato que les pregunté qué calificación nos damos de lectura. 10, no, ¿cómo 10? Calificarnos objetivamente. Decir, Señor, verdaderamente, ¿cómo está mi familia? ¿Sí? Yo te puedo preguntar hoy, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? O trascender un poco más allá, ¿cómo están tus nietos, tus nueras, tus yernos? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué calificación pondrías?
¿Dónde está tu familia en este momento? ¿Qué tan cercano estás a Dios? ¿Qué tan lejano está de Dios? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está mi familia? ¿Sabes? Valorar a una familia no nada más es que el entorno esté bien y las cosas estén bien. Valorar a una familia la debemos valorar bajo los ojos de Dios, bajo el parámetro de Dios, bajo lo que Dios quiere de la familia. Y ahí es donde somos inexcusables, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no podemos poner excusas delante de algo que Dios quiere mostrarnos. Yo quiero esta mañana compartir contigo un tema que ha sido un parteaguas para nuestra familia y ha sido algo que ha retumbado en nuestra mente y en nuestro corazón durante muchos años ya. Durante muchos años ya. Hermanos, vemos que hay un peligro grande que está corriendo la familia. Hay un peligro, están siendo amenazadas nuestras familias. Estamos viviendo en una cultura de la tolerancia, en una cultura secularizada, en una cultura completamente alejada de los principios de Dios. Ahora lo que Dios ha establecido y ha sido una bendición durante muchos años, lo fue durante muchos años, ahora resulta que ya es retrógrada. Ahora resulta que ya no es lo moderno, ya no es lo nuevo. Ahora resulta que el ser humano ha tenido una evolución en su manera de pensar, que lo que Dios estableció hace años atrás, ahora ya no sirve. Pareciera que esto es una realidad que nuestra sociedad está creyendo, ¿no es cierto? Y lo increíble, hermanos, lo increíble es que esta forma de pensar se está acuñando en la mente y en el corazón de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes. ¿Qué está pasando con su vida? ¿En medio de qué sociedad están creciendo? ¿Te has puesto a pensar eso? Los que tenemos hijos adolescentes o jóvenes, estamos pensando en dónde se están moviendo nuestros hijos, en qué cosas están recibiendo nuestros hijos, los pequeñitos. Si tú tienes pequeñitos en casa, qué bendición, pero debemos mirar lo que la palabra de Dios dice y ser congruentes con esto para llevar a nuestros hijos a una educación en los principios de nuestro Señor, en lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque estamos siendo atacados. Nuestro sistema de gobierno está empujando a un adoctrinamiento a nuestros niños desde temprana edad, desde el kinder prácticamente. Esto de la llamada tolerancia, esto de la llamada libertad de género, de decisión. Ahora sembrarle a nuestros hijos que ellos tienen la decisión y toman la decisión de ser lo que ellos quieran ser. No importa que hayas nacido niño, si tú no te sientes niño, puedes ser niña. Eso es lo que están enseñando hoy día y eso está en contra de los principios establecidos por nuestro Dios. Hablando de cosas como estas, hermanos, estamos viviendo en una sociedad en donde la llamada, y lo vuelvo a repetir, tolerancia, pareciera que esa palabra significa que no tan solo es tolerar, sino aceptar todo, aceptar las prácticas, las formas. Hace años atrás, hermanos, alrededor de unos 5 o 6 años atrás más o menos, visitó a nuestra iglesia un grupo de chicas coreanas, ¿verdad? Entre ellas venía Joe y ella la hospedamos en casa fueron 3 meses aproximadamente, fueron 4 años, Lilia, 5 años, ¿cuánto? Como 4 años. Joe se quedó en casa nuestra, la adoptamos como hija, ¿verdad? Así que tenemos una hija coreana nosotros, y ellos llegaron en el mes de junio, y cuando llegaron aquí a la ciudad, les dijimos, bueno, vamos a conocer el centro de la ciudad de Querétaro,
¿verdad? Y cuando fuimos, estaba la plena manifestación, ¿verdad? Del LGTB, las banderas, todo eso estaba ahí. Y yo observaba. Y qué triste es ver que muchos de estas personitas eran jovencitos, que no rebasaban tal vez ni los 16, 17 años. Qué triste. Por encajar tal vez en un grupo o por muchas cosas, nuestros jóvenes están buscando. Es el peligro que están teniendo nuestros chicos. Un peligro grande también en cuanto a las adicciones. Desde primaria ya está la venta de droga en las escuelas. ¡Qué tremendo! Y si trasladamos esto al matrimonio, ¿cómo está el matrimonio en la sociedad hoy día? Desvalorizado, ¿no es verdad? Desvalorizado. No se le ha dado el valor, o le están quitando el valor que el matrimonio tiene ante los ojos de Dios, porque Él lo instituyó. La familia como tal. Sí, estamos en esta sociedad, hermanos, que están quitando las cosas que son necesarias e importantes y están cambiándolas por cosas que no duran y que los resultados no son los correctos. No son los correctos por esa adaptación a lo que los cambios de la sociedad están pidiendo. ¿Cuántos de los que están aquí se casaron ante un juez antes del 2005? Antes del 2005, levanten la mano. Todos los que se casaron antes del 2005, ¿sí? Antes del 2005, muy bien. Se acordarán que el juez les leyó la epístola de Melchor Ocampo. ¿Sí se acuerdan? ¿O estaban tan concentrados viendo a su esposa que no les importaba lo que el juez dijera? Nos leía el juez la epístola de Melchor Ocampo, hermanos. ¿Y qué decía ahí? Que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y hablaba de todo eso. No era un escrito bíblico, pero era un escrito que contenía principios bíblicos. Y a partir del 2006 fue suspendida en la lectura del matrimonio. ¿Cuántos se casaron después del 2006? Levanten la mano. Ahí ya no entendí. ¿Cuántos se casaron después del 2006? Levanten la mano. ¿Cuántos? Sí, ya no les leyeron la carta o la epístola de Melchor Ocampo. ¿Por qué? Porque a partir del 2006 se empezó a aprobar el matrimonio igualitario. Entonces, como eso iba en contra del matrimonio igualitario, decidieron quitarlo. Qué terrible, ¿no es cierto? Y así, de esa manera, se han ido quitando muchas cosas en nuestra sociedad, y es en donde estamos inmersos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, todos están inmersos en esta sociedad que los está empujando día tras día a alejarse de los principios de la palabra de Dios. Esto, hermanos, debe preocuparnos verdaderamente. Esto debe ocuparnos verdaderamente en nuestra familia. Mirar, hay un versículo allí en Proverbios que dice: mirad por el estado de tus ovejas, ¿verdad? Y trayendo esta analogía a nuestra casa, a nuestra familia, debemos mirar el estado de nuestras ovejas. ¿Cómo están nuestras ovejas? ¿Cómo está nuestra esposa? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo están los que viven allí con nosotros? ¿O cómo están aquellos que tenemos influencia en nuestra familia, en nuestro andar con ellos? ¿Cómo están? ¿Cómo está el estado del corazón de tus hijos? Del corazón de tu esposa, y cómo está tu corazón.
Tenemos un peligro latente. Tenemos un peligro que estamos corriendo, la decadencia de la familia. Y lo terrible, hermanos, es que a veces nosotros mismos, como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, hemos dejado de hacer cosas importantes. Cuando el papá y la mamá dejan de hacer cosas importantes en la familia, cuando el papá y la mamá dejan de lado los principios, dice Proverbios, decía Salomón, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Pero cuando los padres dejamos de hacer las cosas importantes, las cosas que Dios ha establecido en su palabra para el beneficio de la familia, entonces los movimientos sociales ocupan lo que tú tenías que influir en la vida de tus hijos. Y de repente vemos cristianos en las marchas feministas o cristianas en las marchas feministas. ¿Qué es eso? Es una contradicción, ¿no es verdad? Así que si nosotros fallamos, los movimientos sociales ocupan ese espacio. Y esto ha llevado a una desintegración familiar. Así que debemos pedirle a Dios que nos ayude, que nuestra familia destaque en medio de una sociedad así. Pero para esto tenemos que mirar lo que Dios nos pide y hacer un alto y tomar las medidas pertinentes antes de que no podamos hacer nada, antes de que todo se pierda, antes de que todo se derrumbe. Decir, Señor, ¿qué quieres de mí? Y te decía hace un rato, la porción que vamos a estudiar ha sido una porción que la prediqué por primera vez, yo creo que hace unos 15, 16 años aquí en la iglesia. ¿Se acuerdan que prediqué hace 15 o 16 años? ¿Se acuerdan que prediqué hace 8 días? Así que quiero recordar esto, porque para mí, hermano, para mi vida, para mi corazón, para mi mente, ha sido algo imborrable desde ese momento. Te pido que abras tu Biblia en 1 de Samuel capítulo 4, por favor. Primer libro de Samuel capítulo 4. Primer libro de Samuel capítulo 4. Te pido toda tu atención, hermanos. Básicamente vamos a leer la historia y aplicar algunas cosas para nuestra vida. Primer libro de Samuel capítulo 4. ¿Estamos allí? Dice la Biblia así: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, ¿qué pasó, hermanos? Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, lean conmigo lo que dijeron los ancianos de Israel: ¿por qué nos has herido, oh Jehová, delante de los filisteos? Una vez más, ayúdenme leyendo la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? Herido hoy Jehová delante de los filisteos. ¿Cuál fue la primera reacción del pueblo?
¿Cuál fue la primera reacción de los ancianos, de los que dirigían al pueblo en su comunión con Dios? ¿Cuál fue la primera expresión que salió de su boca? Una vez más, mira, ubícate en la escena. El pueblo de Israel va a pelear contra los filisteos. Los filisteos fue un pueblo enemigo durante muchos años. Y en esa ocasión el pueblo de los filisteos derrota a los judíos y mata a ¿cuántos? 4,000 hombres, decía la porción. 4,000 varones. Y cuando el pueblo restante llega al campamento y los ven los ancianos, ¿qué es lo primero que dicen? Léelo una vez más. ¿Qué es lo primero que dicen? Analicemos la pregunta. Esa pregunta, ¿qué quiere decir? Es un reclamo. ¿Y qué otra cosa? Que culpan a Dios por su derrota. ¿Por qué nos has herido, oh Jehová? ¿Por qué nos has herido, oh Jehová? ¿Se acuerdan la semana pasada que tuvimos matrimonios? Las excusas, ahí está otra excusa. ¿Por qué nos has herido, oh Jehová, delante de los filisteos? Fue lo primero que salió de sus labios, de los ancianos. ¿Por qué nos has herido? ¿Por qué permitiste que perdiéramos? ¿Por qué nos has traído esta gran desgracia a nuestra vida? Querido hermano, hay veces que enfrentamos desgracias en la familia y la primera pregunta que sale de nuestra boca y de nuestro corazón es algo similar, ¿no es cierto? ¿Por qué lo permitiste, Señor? ¿Sí o no? Vamos aplicando a nuestra vida. Vamos aplicando a nuestra vida. Pero sigamos leyendo. Dice el versículo: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Así que ellos encontraron una ¿qué? Solución. ¿Cuál fue la solución? Traigamos el arca. Recordaremos, hermanos, que en ese tiempo ahí estaba la presencia de Dios. Estaba la presencia de Dios allí. Entonces, la solución al problema fue que traigan el arca, traigamos a Dios. Y entonces se van a solucionar todos nuestros problemas. La gran complicación que ellos iban a enfrentar es que ni el arca de Dios, ni Dios mismo, lo podemos usar como un amuleto de la buena suerte. ¿Sí me explico? No lo podemos usar y decir, bueno, ya tengo aquí mi Biblia y la abro todos los días y la dejo ahí junto a mi cama en el Salmo 91 para estar protegido, ¿no? ¿Sirve de algo? Esto es hermoso. Es la palabra de Dios. Es lo que Dios nos habló, es lo que Dios nos ha mandado, pero abierta y sea muy bonita la Biblia, y lo que tú quieras como un adorno en tu casa no servirá absolutamente de nada. De nada en absoluto, porque la palabra de Dios se tiene que vivir, se tiene que almacenar en el corazón, tiene que transformar nuestra voluntad. Así que los ancianos dijeron, ya sé cómo vamos a salir victoriosos, vamos a traer el arca, que Dios mismo esté aquí con nosotros. Y nos señala ahí a dos hombres, a los hijos del sacerdote Elí, que se llamaban Ofni y Finés, y estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y dice el verso 5: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Imagínate la escena. Llega el arca del pacto, ¿y qué hace el pueblo? Grita.
Imagínate el grito que el escritor lo asemeja como un temblor. Versículo 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos sabían quién era Dios. Lee el verso 7. ¿Qué dice el verso 7? Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Versículo 8. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Que imagínate, ellos sabían. Ellos dijeron: ay de nosotros, ay de nosotros. Ellos son los dioses que hirieron a Egipto. Sabían muy bien lo que había pasado años atrás en Egipto con Moisés y el poder de Dios derramado allí, esas plagas que trajeron a esa tierra, la manera en cómo Dios rescató a su pueblo, la manera como Dios abrió el mar rojo para que su pueblo pasara en tierra seca y no sufrieran daño, y luego cómo vuelve a juntar las aguas cuando el ejército egipcio los iban en su persecución y llegan a la mitad del mar y cierra Dios las aguas y les da una gran victoria allí a su pueblo, y su pueblo sin hacer absolutamente nada. Y los filisteos lo sabían. Y los filisteos estaban conscientes de esta situación. Y dijeron: ay de nosotros, ay de nosotros. ¿Quién nos librará de estos dioses poderosos? Siempre habrá gente que conozca y reconozca el poder de Dios, el poder de nuestro Dios. Sigamos leyendo. ¿En qué versículo nos quedamos? Verso 9. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos. ¿Y qué pasó, hermanos? E Israel fue vencido. A ver, ¿cómo es esto? Pelearon. Estaba el arca, estaba Dios mismo. Los filisteos estaban temblando de miedo. ¿Y qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? Fue vencido una vez más. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue vencido? Dice el versículo 10: pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y vean el versículo 11, trágico. ¿Qué dice el verso 11? Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo en la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí.
Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y lean conmigo el verso 19 en adelante. ¿Qué dice, hermanos? Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod. Detengámonos. Y llamó al niño, ¿cómo? Icabod. Y llamó al niño Icabod. ¿Cuántos de los que están aquí conocen el significado de su nombre, del suyo? ¿Cuántos de los que están aquí saben qué significa su nombre? A ver, Omar. Elocuente. No, ¿quién más? Hermano Eros. Ok. ¿Quién más? Allá atrás, Uziel. Espada de Dios. ¿Quién más conoce el significado? Sabiduría. Sofía, sabiduría. ¿Quién más conoce el significado? Sacado de las aguas, Moisés. ¿Quién más conoce el significado de su nombre? La que alaba a Dios, Elizabeth. ¿Quién más? ¿Sí, Hugo? Hombre triunfante. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? En tiempos bíblicos, el nombre era muy importante. Significaba algo que Dios había hecho. Lo tomaban como un estandarte, el nombre en los tiempos bíblicos. Y el significado del nombre era fundamental. Ahora, ¿qué significa Icabod? El significado de Icabod lo tenemos allí. Y dice el versículo: no tengas temor, dice, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño, ¿de qué manera? Icabod, diciendo, ¿qué cosa? Traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Así que el nombre Icabod significa: la gloria de Dios ha sido quitada de un lugar y pasada a otro. Traspasada. Ha sido quitada la gloria de Dios. Eso significa el nombre Icabod. Traspasada es la gloria de Dios. Ha sido quitada del pueblo la gloria de Dios. Qué interesante es esto.
Todo esto aconteció porque los hebreos salieron a pelear con los filisteos como acostumbraban, año tras año. Pero este año fue diferente. Este año sufrieron una terrible derrota. Este año los ancianos le dijeron a Dios: ¿por qué nos has hecho esto? Este año hicieron algo inusual. Traer de Silo, donde era la capital, donde estaba sentado el gobierno y el sacerdocio, traer de Silo el arca de Dios y traerla a la batalla. Nunca antes los filisteos decían: nunca antes ha pasado algo así. Y los filisteos se creían perdidos por esto. Pero tuvieron una gran derrota. Mueren mucha cantidad de hombres y también dos sacerdotes. Recuerda que en ese tiempo el sacerdote era el que intercedía entre Dios y el pueblo. El sacerdote hablaba con Dios y Dios hablaba con él. Y el sacerdote se acercaba a los sacrificios, hacía todo esto. Dos sacerdotes habían muerto. Finés y ¿cómo se llamaba el otro? Ofni y Finés, hijos de otro sacerdote llamado Elí, habían muerto. Cuando llegan las noticias de este terrible acontecimiento, el pueblo llora, lamenta la pérdida. Elí escucha las noticias, escucha que sus dos hijos han muerto allá. Cae para atrás de la silla, se desnuca y en ese momento muere. Y la nuera de Elí dice: en este momento la gloria de Dios ha sido ¿qué? Traspasada de nosotros. La gloria de Dios ha sido quitada de nosotros. Así es. La gloria de Dios no está más entre nosotros. La pregunta es: ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué? Nosotros solamente vamos a darle una vuelta a nuestra hoja de la página, pero vamos a ir atrás varios años en la historia. Capítulo 2, por favor. Capítulo 2, por favor. Es una vuelta de página, pero son muchos años atrás en la historia del pueblo de Israel. El capítulo 2 nos habla de la oración de Ana, del nacimiento de Samuel. Pero en el versículo 12, hermanos, versículo 12, nos dice algo muy importante y es la causa de lo que años después pasó. Dice el versículo 12: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían ¿qué? Conocimiento de Jehová. Imagínate, los hijos de Elí eran impíos, malos, y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, su papá Elí era el sacerdote. Ellos dos ejercían el sacerdocio. ¿Y qué dice la Biblia? No tenían conocimiento de Jehová. No conocían a Dios, no conocían al que servían, no lo conocían. Qué duro es esto. Y dice el versículo 13: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla y en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza.
Versículo 17, lee conmigo. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Te das cuenta? Imagínate cómo estaba el entorno familiar, cómo estaba la familia de Elí, que era un hombre, que era un sacerdote, pero que no había podido influir en la vida de sus hijos. Que sus hijos no tenían un conocimiento de Dios, que sus hijos lo que hacían era tener un sacerdocio corrupto, menospreciaban los sacrificios, deshonraban el tabernáculo de nuestro Dios, por falta de conocimiento, por falta de atención. Y esto, hermano, yo quiero que despertemos a esto. Esta no es responsabilidad solamente de un sacerdote y sus hijos. Y si lo trasladamos, esto no tan solo es responsabilidad, o la Biblia no tan solo me pone a mí como pastor y mi responsabilidad como con mis hijos. Esto es para todos nosotros. Todos nosotros somos responsables de nuestros hijos. Todos nosotros daremos cuenta a Dios por nuestros hijos. Y las características de estos jóvenes eran la falta de conocimiento de Dios y la corrupción que ellos tenían en la administración de las cosas. ¿Cuánto es el conocimiento de Dios en tus hijos? ¿Cuánto estás tú ministrándoles a tus hijos del conocimiento de Dios? ¿Cuánto? ¿Qué versículo tan fuerte? El verso 15, el 16. 17, perdón. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Era, ¿qué? Muy grande. Muy grande el pecado delante de Jehová de los jóvenes. Muy grande. Qué versículo tan duro. Dice el verso 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos. Y de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Verso 22, léelo conmigo, ¿qué dice? Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, ¿qué? No oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto, ¿qué, hermanos? Hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel,
para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Verso 29, léelo conmigo. ¿Por qué has hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán a la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Ambos morirán en un día. Qué tremenda porción. Elí fue advertido por Dios. Elí fue advertido por Dios. Dios le dijo: ten cuidado con tus hijos. Ten cuidado con lo que está pasando en tu familia. Ten cuidado porque no los estás llevando a un conocimiento profundo de Dios. Ten cuidado porque están haciendo un uso incorrecto del ministrar a Dios, del servicio a Dios. Recuerda que Ofni y Finés no eran jovencitos, eran hombres ya, que también eran sacerdotes, porque así Dios los había escogido. Sin embargo, estos no hacían las cosas correctas. Estos dormían con las mujeres que se quedaban fuera del tabernáculo. Era un desorden total. Era una familia desquebrajada. Eran familias que no estaban buscando a Dios. Era un pueblo, hermanos, escuchen muy bien esto. En el tiempo de Elí fue un pueblo que no había conocimiento de la palabra de Dios. Permanecieron confiados en lo que comenzaron a hacer años atrás. Y yo quiero decirte que ese es el gran peligro que nosotros corremos: el confiarnos en lo que hicimos atrás con nuestra familia y dejarlos y desatenderlos y no estar allí con ellos, sobre todo llevándolos a un conocimiento verdadero y profundo de nuestro Dios. ¿Qué hacía Elí con sus hijos? ¿Qué hizo Elí con sus hijos? ¿Qué hacía Elí cuando escuchaba las cosas que le decía el pueblo de sus hijos? ¿Qué hacía Elí? Mira lo que le decían, no era cosa fácil, ¿no es cierto? Era viejo y oía todo. Cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Lo escuchaba Elí, escuchaba lo que sus hijos hacían. ¿Y qué hacía él? Miren, hermanos, yo no estuve ahí, ni tampoco tú, pero podemos imaginarnos qué era lo que hizo Elí. Tal vez Elí le faltó firmeza con sus hijos. ¿Sí? Yo no sé cómo leer esto, hermanos. Esa pregunta del versículo 23, no sé cómo leerla. Si como un padre indulgente o como un padre enérgico. ¿Tú cómo lo harías? ¿Cómo leerías esa pregunta del versículo 23?
¿Cómo le harías esta pregunta delante de tus hijos? A veces somos fáciles para juzgar a otros, ¿no? Y tal vez, muchas veces hemos dicho, ay, ese Eli, le faltaron pantalones con los hijos, ¿no? ¿Cómo leemos esa pregunta? ¿Cómo leemos? ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo que todo de este pueblo, vuestros malos procederes. Y luego el 24, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Sí, los regañó, sí les habló, pero faltó algo importantísimo, hermano. No les estorbó. Siguieron en lo mismo. Y pasaron años haciendo lo mismo, hasta que Dios ejecutó lo que ya le había dicho años atrás. Y lo terrible que pasó es que la gloria de Dios fue quitada del pueblo de Israel. Si nosotros dejamos de hacer lo importante en nuestra familia, si nosotros no estamos viviendo verdaderamente los principios de Dios, si no estamos enseñando los principios a nuestra familia, si somos indulgentes con nuestros hijos, oyendo su mal proceder y no haciendo nada, entonces tarde que temprano Dios quitará su gloria de nuestra familia. Dios hará algo. Y tal vez pudiéramos formular las preguntas del capítulo 4. ¿Por qué permites esto, Dios? ¿Por qué lo permites? Cuando el culpable somos nosotros. Cuando nosotros somos los culpables por no establecer cosas que son fundamentales para la familia. ¿Cómo está tu familia, hermano? ¿La gloria de Dios está sobre tu familia? ¿Permanecerá siempre la gloria de Dios en tu familia? ¿O será que nazca un Icabod en tu familia y que la gloria de Dios sea quitada de ese lugar? Esta historia, hermanos, nos narra el deterioro de la familia en los tiempos de Eli. Hoy podemos caer en el mismo error, pero Dios siempre da la misma solución a esto. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo, los finales, ya que está de lo que estamos leyendo aquí. Dice el versículo 35, dice Dios: y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda cobrar un bocado de pan. Pero ¿qué busca Dios? Yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y conforme a mi alma, y yo le edificaré casa firme. En medio de todo esto, en medio de toda esta turbulencia, en medio de lo que estamos viviendo, hermanos, en medio del gran ataque que estamos teniendo en la familia, Dios sigue buscando sacerdotes fieles, sacerdotes que hagan conforme al corazón de Dios y conforme al alma de nuestro Dios.
Dios está buscando esto. Y hermanos, es el momento de levantarnos, es el momento de decir: quiero verdaderamente ser un sacerdote fiel en mi casa. Quiero verdaderamente ser un hombre que busque a Dios, que ame a Dios con todo mi corazón, que mi casa sea avivada por el poder de Dios, que mi esposa esté avivada por el poder de Dios, cuidar el corazón de mi esposa, cuidar el corazón de mis hijos. Que la gloria de Dios pose en mi hogar, que la bendición de Dios pose en mi hogar. Y no que el día de mañana, hermano, estemos dándonos de topes y tal vez hasta levantando nuestro puño delante de Dios diciéndole: ¿por qué permites que esto venga a mi vida? ¿Por qué me mandas este castigo? ¿Por qué? Cuando muchas de las cosas que vivimos son solamente consecuencias de cosas que dejamos de hacer años atrás. Tenemos un Dios paciente, hermanos. Tenemos un Dios paciente y bendito sea Dios por eso, ¿no es verdad? No es como muchos de nosotros, ¿verdad? No es como muchos de nosotros cuando criamos a los hijos, ¿no? Yo primero pegaba y luego investigaba. No es Dios así. Dios es paciente. Dios tiene paciencia con nosotros. Pero cuando Dios dice: ya es tiempo, se acabó. No hay vuelta para atrás. Creo que dentro del corazón de Dios no está el fracaso de la familia, ni tampoco está el derramar lágrimas por fracaso familiar, por divorcio, por hijos, por nuestra propia vida. Yo creo que Dios no quiere eso para nosotros, pero no quiere tampoco que descuidemos lo que Él nos ha dado. Tengo muchos años, como te decía en un principio, que este nombre Icabod no sale de mi mente, porque no me gustaría que la gloria de Dios fuera quitada de mi familia. Y yo te animo a lo mismo, a que luchemos todo para que Dios siempre esté en nuestro hogar. Somos responsables. Aquí muchos, y si no, es responsable. Dios te dirá cuenta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Queremos familias fuertes? ¿Solas? Hagamos la palabra de Dios. Seamos un hombre, una mujer que ama la razón de Dios, que ama a Dios, que ama la razón de Dios, que suma siempre esté extendida en nuestro hogar. No permitimos que Icabod en nuestra familia. Puestos de pie, vamos a orar. Señor, esta mañana queremos ir hasta el trono de tu gracia. Hemos leído tu palabra y yo creo que el gran mensaje lo hemos extraído de ahí, de tu palabra, Señor. Y quiero suplicarte con mi corazón que tu palabra, Señor, toque nuestra mente, nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, nos lleve a un conocimiento verdadero, pero sobre todo que nos encare con la realidad que hoy estamos viviendo. Así como estás con tus ojos cerrados, hermano, orando a Dios, orando a Dios. Como te dije hace muchos años, yo tomé una decisión con esta porción en cuanto a mi familia. No ha sido fácil, hermanos. Han habido muchas luchas. Han habido victorias, han habido fracasos. Pero nuestra meta es seguir esto. Yo no sé si hay alguien esta mañana que diga: pastor, yo quiero esforzarme por mi familia. Yo quiero ser un sacerdote fiel en mi casa. No quiero que nazca Icabod en mi hogar, Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra. Y te doy gracias, Señor, por lo que tu palabra ha hecho en nuestro corazón.
Señor, por favor, permítenos estar vigilantes a ti, Señor. Señor, permítenos ser hombres y mujeres fieles a ti, y que podamos ser de gran influencia en nuestro hogar. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos a vivir para ti. Muchos hemos tomado decisiones esta mañana. Ayúdanos a tener un hogar avivado por tu palabra, fiel a ti, mi Dios. Ayúdanos, por favor. Te lo suplico en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos.